Estamos en contacto con el doctor Gerbe Cuba, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y también comentarista habitual en RCR. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Ya ahora ya un poco más ya de tranquilidad podemos ir desgranando lo que ha significado el primer mensaje del presidente Castillo, ¿no? En lo referido al tema de la salud y también ya las primeras intervenciones de Hernando Ceballos, ¿no? Que daría la impresión que hasta hace unas semanas, ¿no? Tenía una posición contraria, ¿no? A el gobierno que antecedió, en este caso al lo que hacía el gobierno del señor Sagasti en materia de salud, ¿no? Incluso Óscar Ugarte lo calificó como pesimista, ¿no? Pero parece ser que a partir del 28 de julio ha recobrado el optimismo, ¿no? Hoy ya lo vemos que está recibiendo vacunas, ha dicho que se va a seguir, se va a implementar, ¿no? Con mayor rapidez el tema de vacunación, ¿no? Y lo que no deja de sorprender, ha dicho que se va a solicitar el apoyo de la empresa privada, ¿no? Lo cual es un buen anuncio, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, ¿por qué estos cambios así tan repentinos? No son climáticos, parecieran esos cambios, porque no lo entendemos, la verdad. Mire, como ya lo hemos conversado y además yo he señalado en el artículo que usted ha mencionado en la introducción de esta entrevista, lo que ocurría era que había la idea del exministro Óscar Ugarte de que se quede en el cargo de ministro. Y por otro lado, había un voceado que era el doctor Hernando Ceballos. Y entonces ellos han tenido que de alguna manera iniciar un debate interno fuerte para evidenciar los errores que tenía que corregir Hernando Ceballos para poder evidenciar de que era necesario el recambio, el cambio. Y esto ha sucedido, y como ambos médicos son de misma cantera ideológica, lo que ha ocurrido es que ahora que ya está de ministro, lo que ha hecho es decir que está muy bien, vamos a continuar con el vacunatón, vamos a continuar con las vacunaciones. Tenemos una pequeña falencia de vacunas porque ya se han agotado las que tenemos, pero vamos a recibir hoy día 180,000 dosis, mañana vamos a recibir de acá 2 días más dosis y vamos a seguir. También vamos a colaborar con el sector privado. O sea, exactamente el mensaje continuista que presentaba el exministro Óscar Ugarte. Y aquí una vez más se demuestra que en este tema de la salud las políticas van a seguir siendo las mismas. Sin embargo, dentro de este conglomerado que ha llevado Hernando Ceballos al Ministerio de Salud, que se puede graficar en el grupo de transferencia que él lideraba, se nota claramente que hay 3 segmentos fuertes del área de la salud, ¿no? Un segmento más radical, que plantea el Servicio Único de Salud, que es el programa primigenio que planteó el partido Patria Libre con Cerrón. El segundo segmento es el segmento que viene del grupo de Verónica Mendoza, el grupo que plantea el aseguramiento universal, que es el grupo que además está Pedro Franque, ¿no? Y por otro lado, el tercer punto es aquel que señala que es importante crear un sistema unificado pero sobre la base de la seguridad social. Entonces, esto se va a tener que decantar en el interior, en el debate, y ya la designación, por ejemplo, el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud ha señalado que ha prevalecido la línea de Verónica Mendoza, por lo menos en ese cargo. Estamos a la expectativa de los 2 viceministros que se designen para ver los directores generales, que es probable que muchos de ellos se queden de la gestión del exministro Óscar Ugarte, porque finalmente, si ya se introdujo la misma tendencia ideológica que tenía Verónica Mendoza o que tenía Óscar Ugarte dentro del Ministerio de Salud, es probable que los funcionarios que se encuentran actualmente se reciclen en otras direcciones, pero que de hecho no salgan de la función que se venía desempeñando. Y por otro lado también
el hecho de que haya entrado Pedro Franque al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que va a hacer es fortalecer precisamente esa política del aseguramiento mercantilista que tiene el MINSA. Y aquí hay que relatar dos cosas como hechos históricos muy importantes. Por un lado, Pedro Franque fue propulsor en Foro Salud del aseguramiento mercantilista. Y Julio Castro, que es el actual jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud, también era propulsor de esa política desde el Colegio Médico del Perú en su momento. En consecuencia, lo que se espera, si es que analizamos el historial de cada uno de los funcionarios, es probable que dentro de la política de salud prevalezca no la versión de Patria Libre, sino la versión de Juntos por el Perú y Verónica Mendoza, Pedro Franque y ellos. Sin embargo, eso que yo señalo, todavía hay que verlo con detalle en la presentación que tengan los ministros en el Congreso de la República, donde cada uno de ellos tendrá que señalar los lineamientos que se dejan. Pero sí yo creo que el ministro de Salud hoy día tiene la obligación de decirnos cómo ha encontrado al Ministerio de Salud. Porque claro, el expresidente Sagasti, así bien es cierto, no pudo hacer un informe en el Congreso de la República porque ya no le correspondía, ¿no? Sin embargo, él ha dejado por escrito su informe final de lo que dejaba en el gobierno, que es un informe breve, pero sin embargo que ha pasado revista a los aspectos. Pero esa es la versión del saliente. Ahora falta la versión del entrante. ¿Cómo encuentras el sector? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuáles van a ser tu línea de acción? Yo creo que ahí, en ese momento, vamos a tener las complicaciones del caso para el ministro Hernando Ceballos. Ahora, uno de los primeros hechos que tendrá que informar es que si se cumplió con las metas previstas, ¿no? 5,5 millones de vacunados, ¿no? Hasta el cierre del 28 de julio, ¿no? Parece ser que esa cifra no se ha alcanzado, ¿no? Él mismo lo ha dicho sin remarcarlo en una entrevista que dio el día de ayer. Ha dicho que no se ha llegado, ha dicho que se han vacunado más o menos en las 2 dosis 4 millones y algo, ¿no? No ha especificado la cifra con exactitud, pero sí ha señalado que no hay vacunas y que van a llegar las vacunas. No se ha referido cómo ha encontrado la situación laboral del sector, que es muy importante ese tema, y que yo creo que en breve va a tener serios apuros con los gremios profesionales y con los servidores. Tampoco ha señalado cuál va a ser su estrategia de vacunación, si va a seguir con la misma estrategia. Ha dicho que vamos a continuar, pero no ha señalado si es que esa estrategia de seguir priorizando segmentos poblacionales o ir a la estrategia de vacunación universal por territorio va a cambiar. Pero creo que el tema mayor está aquí, ya no tanto en el foco que tiene el Ministerio de Salud, sino el foco que va a tener la política nacional. ¿Por qué? Porque creo yo que en el tema de la salud va a ser el resultado de cómo se muevan estas fuerzas políticas. Y aquí es obvio que mientras no reciban el beneplácito del Congreso de la República, lo que pueda hacer los ministros, todos ellos, son simplemente aspectos precarios que no pueden pensar en el largo plazo, a pesar que tienen que hacer planificación a largo plazo, mediano plazo y el corto plazo, porque mientras el Congreso no les dé el voto de confianza. Y ahí me quiero yo referir en extenso, porque es probable que la discusión en función al gabinete Bellido tenga diversas miradas dentro de los parlamentarios, el rol que juegan estos partidos pequeñitos que no le dieron el voto a la presidenta del Congreso, actual presidenta del Congreso. ¿Cuál va a ser ese rol? Yo creo que eso va a ser determinante a la hora de dar la confianza a el gabinete Bellido. Y por otro lado también ahí va a haber una seria controversia en los enfoques globales de política que tenga el gobierno nacional frente al Ministerio de Salud. Porque cuando hay una fractura en lo que piensa el gabinete
o lo que piensa el presidente o lo que piensa el MEF frente a lo que quiere hacer el Ministerio de Salud, en esa fractura que pueda haber, quien va a pagar los platos rotos es la población. Por eso es muy importante que sepamos claramente que una controversia que puede haber entre el presidente o el gobierno nacional y la salud puede generar serios aprietos, serios problemas. Ahora, el otro aspecto que lo analizamos tras el mensaje presidencial hace unos días es el tema, y siempre se repite, ¿no?, la universalización de la salud, ¿no? Pero más parece un enunciado que un hecho a hacerlo, ¿no? De tal forma que en los últimos años, y usted bien lo explicaba hace unos días, ¿no?, que esto lo hemos escuchado en el gobierno de Alan García, ¿no?, en el gobierno anterior de Alejandro Toledo también utilizaba mucho esa terminología, ¿no? Pero en términos concretos, ¿no?, eso suena bien a los oídos de la población, ¿no? Pero en cuanto a nivel de servicio, a nivel de atención, repito, eso más parece un enunciado que se logre cristalizar, ¿no? Mire, en el tema de la universalización, que la población recuerde que el año 2020 se llamó Año de la Universalización de la Salud. En el tema de la universalización, uno tiene varios aspectos. El principal déficit que tiene el Perú es oferta de servicios, oferta de atenciones. El Perú es un país que requiere, por ejemplo, 80.000 médicos y tiene 40.000, ¿cierto? Tenemos 8.000 establecimientos de salud distribuidos en todo el país, pero no todos ellos tienen médicos ni las especialidades que se requieren. Por otro lado, necesitamos oferta hospitalaria. El caso concreto de San Juan de Lurigancho, que es una población que tiene 1.200.000 habitantes y no tiene hospital. O tenemos provincias o regiones que no tienen hospitales. O tenemos algunas especialidades que no hay, por ejemplo, medicina intensiva, psiquiatría, son especialidades muy escasas. O todos los especialistas, no es que estén concentrados en Lima, sino que en Lima, como hay mayor necesidad y hay mayor presión política, se atienden en Lima, pero finalmente en todo el Perú hay déficit de especialistas. Entonces, ese tema de la oferta no se resuelve con modelos de compra-venta de servicios, no se resuelve el tema con modelos mercantilistas, como lo he expresado en alguna otra oportunidad. Si uno está en el desierto y necesita agua, por más que tengas dinero en el bolsillo, si no hay el agua, es por gusto que tengas la plata en el bolsillo, no te sirve de nada. Eso es lo mismo que cuando se plantea el tema del aseguramiento. Por más que te den a ti una póliza de seguro y te diga estás asegurado, ya tienes tu SIS, ya tienes tu de salud, etcétera, lo tienes, pero si no hay la oferta de servicios, ¿qué haces? Cola y te mueres en la calle, como lo hemos visto en la pandemia, como lo hemos visto que eras asegurado y no podías entrar a una cama UCI porque no había camas UCI. Ese es el drama que tiene, pero hay un desajuste entre la demanda o las necesidades de la población y la oferta de servicios. Lograr una universalización de la salud requería, en primer lugar, entonces, una enorme inversión, un shock de inversiones para fortalecer la oferta de servicios. El segundo tema que va ligado a ese fortalecimiento de la oferta de servicios tiene que ver cómo la financio. Y ahí viene el segundo punto de agenda, que es sumamente ideológico. ¿Voy a financiar la oferta de servicios o voy a financiar una póliza o un dinerito que le dé a la gente para que vaya a comprar sus servicios? Y ahí viene el aseguramiento versus a la seguridad social. Ahí hay una controversia enorme que van a tener que resolver ahora. Según la lógica que se tendría, según el plan de salud de patria de Perú Libre, la lógica era que vamos a mejorar la oferta, vamos a dar atención a la población indiferente en el momento y ahora, como decía Fernando Ceballos. Sin embargo, la oferta que presenta Pedro Franque, la oferta que presenta el gabinete de asesores del Ministerio de Salud es el contrario. Señor, vamos a fortalecer la demanda, vamos a dar dinero para cubrir el financiamiento. Y todo ese tema va a generar problemas serios al interior. Y el último tema que se ve cuando uno habla de universalización es que universalización, ¿cómo la defines? ¿Cómo la defines? Como que todos tengan un documento que diga que estás asegurado, porque si es así, el Perú ya está universalizado.
Todos tienen un papelito que dice que ya tienes un seguro de salud, sea por MINSA, por el Salud, seguros privados, sea por el SIS, etcétera. O define la universalización cuando exista una atención integral de todas las enfermedades, desde una enfermedad leve hasta un trasplante de corazón o un trasplante de hígado. Si uno uno define claramente lo que es la universalización como la integralidad de atenciones que tiene un ciudadano en cualquier lugar del territorio nacional, bueno, eso es una meta muy larga a alcanzar. Pero si uno habla como hablaba el expresidente Sagasti, o como hablaba el expresidente Vizcarra, que lo que había que hacer es distribuir documentos a todos para decir que ya estás afiliado, entonces obviamente eso se logra pues en 30 días. Eso no es un problema, porque es solamente asunto de distribuir documentos. Yo creo que eso es lo que tiene que entender la gente, y esa va a ser la enorme controversia que va a enfrentar el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ahora, sin embargo, su primer escollo va a ser el Congreso, ¿no? Ahora, cosa paradójica, ¿no? Anteriormente Ceballos utilizaba el Congreso justamente para fustigar, para cuestionar, ¿no? El primer ministro ahora, él ya se corre a la otra vereda, ¿no? Y va seguramente a ser sometido al rigor, a la presión del propio Congreso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas desde su punto de vista inmediata que se tengan que adoptar, ¿no? Estamos en un problema muy serio, se habla de la posibilidad de una tercera ola, ¿no? ¿Qué medidas inmediatas tendría que adoptar? Ya no tomando como referente lo que hizo su antecesor, ¿no? Sino lo que se tiene que hacer, ¿no? Mire, 3 cosas tiene que hacer en modo inmediato. El primero de ellos es cambiar totalmente el Programa Nacional de Vacunaciones que deja el exministro Óscar Ugarte. Tiene que corregirlo, cambiarle de norte, de estrategias y incluso hasta de metas, porque tiene que la meta ser más pronto, tiene que lograr los resultados. El segundo tema que tiene que hacer es fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Eso es clave, urgente, costoso, sí, clave y urgente. Y aquí hay un riesgo. El riesgo es que interpreten que el trabajo comunitario significa movilizar a la población, hacer mítines, marchas, movilizaciones, y lo que hacen es politizar la salud. Yo temo eso, muy serio, por la orientación ideológica que tiene el gobierno. Yo temo que en lugar de ir a un fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario, se vaya a una politización de la salud a nivel nacional. Y ese sería el gran riesgo que habría que hacer. Pero eso tiene que hacerlo de todos modos, el tema del enfoque comunitario. Y el tercer tema que se tiene que hacer es resolver los problemas de los recursos humanos del sector salud para poder fortalecer el trabajo hospitalario también. Porque si no fortalecemos, no incrementamos la capacidad de respuesta que tenga el Ministerio de Salud para recibir a la población, no vamos a poder resolver. Y aquí de colita de este tema tiene que ver con resolver el tema de salud. El tema de salud, que es el principal sistema hospitalario que tiene el país, que es una poderosa herramienta para luchar contra la pandemia. Además, ha sido el sistema que más ha contribuido para luchar contra esta pandemia, la que tiene el mayor número de camas UCI y la mayor capacidad hospitalaria. El gobierno tiene que resolver en el más breve plazo esas contradicciones internas que existen actualmente y esas denuncias que han marcado esta semana. Ahora, y el ministro Ceballos ha sido siempre bastante crítico de salud, ¿no? Él siempre ha sido una persona que ha hecho observaciones muy puntuales frente al desempeño de salud, ¿no? Ideológicamente, la izquierda peruana ha sido enemiga de salud. Hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque ellos plantean que no puede haber empresarios y trabajadores en una alianza, en una institución, porque ellos deben ser enemigos, no amigos. Entonces, el sistema de seguridad social lo que hace es busca la conjunción del aporte del empresario y del trabajador y conjuga en una institución fuerte para dar la seguridad social a la población. Entonces, ese es un sistema que no les gusta ideológicamente. Para ellos el enfoque debería ser el enfoque del sistema único de salud, que todo esté estatizado, o por último, aceptan hasta venta de pólizas de seguro público-privado, pero lo que no aceptan es que los trabajadores
los empresarios, los grandes empresarios, los pequeños empresarios se puedan sentar en una mesa y puedan trabajar colaborativamente para enfrentar un reto tan grande como es dar la atención médica en el país. Por eso es que ahora, en esta circunstancia, en este modelo que se instaura desde el gobierno, la institución que sí está en riesgo, en el mayor riesgo, es salud, porque es evidente que por el sesgo ideológico que se tiene, es posible que se traigan abajo. Hablando de sesgo ideológico, ya te planteo la última pregunta, ¿no? Antes de 28 de julio, recuerdo las declaraciones de Hernando Ceballos, ¿no? Le preguntaron, y en Radio Exitosa le preguntaron, ¿no?, si él iba a consultar en algún momento a Vladimir Cerrón, ¿no? Y él dijo que sí, que en materia de salud le interesaba conocer la opinión de Vladimir Cerrón. La semana pasada que conversaba con usted, explicaba que es médico, ¿no?, es cirujano, ¿no?, y que en un tema tan delicado como es el tema de la pandemia, ¿no? Pero esto no podría llevar también ya a ese sesgo ideológico que caracteriza justamente a Vladimir Cerrón, ¿no? Sí. Como decíamos, el que maneja, ¿no?, el que mueve la cuna, ¿no? Sí, pero yo sí creo que es muy importante escucharlo a Cerrón en salud. Yo reitero y creo que concuerdo plenamente con lo que dice Hernando Ceballos. El tema es simple. Hernando Cerrón ha sido formado en Cuba, conoce de cerca el trabajo comunitario, pero también conoce de cerca la politización de la salud, conoce de cerca. Ha sido gobernador regional y ha hecho unos cambios en salud en el gobierno regional a tal punto que los ha propuesto lo que ha propuesto el presidente Castillo en su mensaje, eso de crear un hospital por cada especialidad, 5 especialidades en las regiones, eso es el modelo de Junín. Eso es lo que se planteó en Junín en su momento. Claro, lo que pasa es que nunca se cumplió nada, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Exactamente, pero de todos modos, eso van a tener que escuchar a Cerrón, y Cerrón va a tener una voz cantante en ese sector. Sin embargo, el hecho de escucharlo no significa que tú vayas a tener que decir, esto que propone Cerrón es lo que tengo que hacer, y ahí viene mi crítica. ¿Mi crítica cuál es? Que nosotros tenemos que fortalecer el primer nivel de salud con enfoque comunitario, pero no podemos permitir la politización del primer nivel de atención bajo ese pretexto. En consecuencia, yo creo que el hecho de escucharlo porque tiene una opinión sobre ese tema no significa que finalmente esas políticas sean las que se tengan que traducir. En todo caso, aquí ya viene la solvencia que va a tener Hernando Ceballos, la capacidad de manejo de Hernando Ceballos y del presidente de la República para poder escuchar y servir de opinión y hacer lo que el país necesita y lo que se tiene que hacer por el bien del país. Y ya no solamente ese Cerrón cortaría, sería el que corte el jamón, ¿no?, sino también lo sirve y lo invita, ¿no? Ya sería completo, ¿no? Yo creo que es bien difícil en este tema de la salud poder diferenciar algunos matices que a veces la gente no lo ve con facilidad, porque el ejemplo es bien claro. El matiz de enfoque comunitario versus politización de la salud, el matiz de seguridad social universal frente al matiz de aseguramiento mercantilista, son matices que parecen semánticos, pero que en el fondo tienen un alto contenido ideológico que finalmente es el presidente de la República y Hernando Ceballos quien tiene que resolver. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre muy agradecido por esta comunicación sabatina con RCR. Gracias, muy amable.